Buenos días, Dios les bendiga. Hoy nos corresponde el capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a ver la primera parte, la bestia que sube del mar. Para eso vamos a ir a la Biblia y vamos a abrir allí en Apocalipsis 13. El título es Las dos bestias. Apocalipsis 13. Vi a una bestia que surgía del mar. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas, con una corona en cada cuerno y un nombre blasfemo en cada cabeza. Esta bestia que vi parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y boca como de león. El dragón le dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida entero, fascinado, siguió a la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿Quién hay como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que profiriera palabras arrogantes y le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo, para hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyo nombre no ha sido el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la creación del mundo. El que tenga oídos, oiga. El que deba ser llevado cautivo irá a la cautividad. Va a morir a filo de espada morirá. Requiere constancia y fidelidad de parte de los santos. Amén. Señor Después, Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia y por esta oportunidad, Señor, que me das una vez más de compartir. Tú estás aquí, Señor, y tú eres el que da entendimiento, conocimiento. Muchas gracias. Amén. Bueno, otro título que se a este sería, uno es las dos bestias, pero hoy vamos a ver la bestia que sube del mar o el anticristo. El hombre está intentando descubrir quién es el anticristo. Y bien, ciertamente, también después de que Jesús vino como el Cristo, el ungido, que eso es lo que significa Cristo ungido, también se levantaron muchos falsos, muchos engañadores. Y dice la Biblia que todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne, este es el anticristo. Entonces el espíritu del anticristo ha estado por muchos años en muchos diferentes hombres. Todas estas personas malas, todos estos emperadores que perseguían a los cristianos, que asimismo se otorgaban títulos que solo a Dios le pertenecen, también son anticristos, han sido anticristos. Pero la Biblia habla especialmente de uno que se manifestará durante la gran tribulación. La Biblia lo llama la bestia. Y vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2:18 dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, desde la época del apóstol Juan, dice que ya es el último tiempo. Y por cierto que este tiempo ya ha sido bastante largo, ¿no? Más de 2000 años. Llevamos en lo que la Biblia llama el último tiempo, porque una vez Jesús
muere, resucita y asciende al cielo, ya es el último tiempo. Así lo dice la palabra. Son tiempos finales. Vivimos tiempos finales. Y dice ahí en el 18, dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ya una vez está Cristo, ya también el anticristo también siempre ha querido imitar las cosas de Dios, siempre el espíritu del anticristo ha estado. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos, y no solamente en su época, sino que también en nuestra época han surgido muchos, haciéndose llamar el Cristo. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Y dice que algunos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Algunos anticristos han surgido de la propia iglesia, es triste decir eso, pero no todos son emperadores, no todos son gobernantes malos, presidentes malos que han existido en la historia, sino que muchos han salido de la misma iglesia. Pero dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, nunca se hubieran apartado. Entonces, esta es como la introducción, ¿sí? Que han habido muchos anticristos, han habido muchos hombres malos, muchos emperadores malos, gente que ha hecho la maldad, como emperadores como Nerón, como Diocleciano, personas como Hitler, Adolfo Hitler, que ciertamente la gente ha creído que este es el anticristo, y ciertamente que son anticristos. Sí, fueron anticristos en su momento, porque perseguían el pueblo de Dios, porque perseguían el pueblo judío, porque negaban a Cristo. Muchos de ellos se autoproclamaban como el ungido, ¿sí? Como el Señor. Todos los emperadores romanos hacían esto, por eso ellos son anticristos, y este espíritu siempre ha estado. Bien, ahora sí, ahí en Apocalipsis 13, el versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, allí podemos, ese primer versículo del 13 podemos unirlo junto con el versículo 12 el versículo 17 del capítulo anterior, que era cuando la mujer, el dragón hizo guerra contra lo que quedaba de la descendencia. ¿Sí? Ahí se puede unir. Entonces el versículo diría, la Nueva Versión Internacional sí los une bien, dice que el que se paró sobre la arena del mar era el dragón. O sea, luego que hizo guerra contra la descendencia, el resto de la descendencia, que él fue el que se paró la arena del mar. Y entonces ya el que narra, el que vio subir ya es el apóstol Juan. Entonces dice, y vi subir, bueno, primero que todo, yo quiero aclarar algunos términos, ¿sí? Para poder luego entender todo el capítulo, todo el contexto. Primero que todo, ¿qué significa el mar? Para lo cual yo voy a ir a Isaías 17:12. Isaías 17:12, vamos a ver solo 2 citas, porque hay muchas citas que nos habla de qué significa el mar. Isaías 17:12 dice así, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alborotos como bramido de muchas aguas. Entonces ahí vemos que las aguas, que el mar alborotado son las naciones. Eso es lo que representa. Muchos pueblos, dice que harán ruido como estruendo del mar. Entonces mar en este caso significa naciones. También en Apocalipsis 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces allí nos queda claro qué es el significado del mar, en Apocalipsis 17:15. Bien, entonces ya conociendo qué significa mar, vamos a la siguiente expresión. ¿Qué significa bestia? Vamos a Daniel 7:17. ¿Cuál es el significado de la palabra bestia? Daniel 7:17. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, ¿qué significa bestia? Reyes. 4 reyes o 4 reinos o 4 imperios. Ahora,
¿Qué significa cuernos? Cuernos, eso está en Apocalipsis 17:12. Nos dice qué significan los cuernos. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces ya tenemos que cuernos significa también reyes. Cabezas. Bueno, las cabezas son inteligencia, ¿sí? Una inteligencia, pero a su vez, veamos también Apocalipsis 17, 9 y 10, qué significa las cabezas. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. O sea que también significa, las cabezas también son reyes. Entonces ahí vemos que bestias, cuernos, cabezas, todo tiene una similitud y significa reyes. Diademas. Bueno, el significado de la palabra diadema son coronas. Nos falta ver 10 cuernos. Bueno, ya lo vimos que los cuernos también significan reyes. Bien, ahora sí, con esto explicado, entonces ya podemos ir nuevamente al texto y tratar de comprender de lo que se trata este pasaje. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, o sea, ¿de dónde subía la bestia? Del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, allí vamos a tratar de deducir de qué cabezas, de qué cuernos se está tratando esta bestia. Eso también podemos compararlo con una visión que tuvo el profeta Daniel, que también nos habla muy similar esta visión que él tuvo. O sea, esto ya desde antes ya estaba profetizado, el anticristo que vendría. Así como Jesús fue anunciado por Isaías, vemos que Daniel también ya miró lo que se vendría, un anticristo. Bueno, los 10 cuernos. Ahora voy a tratar de hacer como un análisis, hagamos un recuento histórico de lo que pasó con Europa y el Imperio Romano. En el mundo antiguo existió lo que fue el Imperio Romano, ¿sí? Que aún existe de alguna manera. Él se desintegró, pero no ha dejado de existir completamente. El Imperio Romano gobernaba en el mundo antiguo. Ellos fueron conquistando a las naciones conocidas, el mundo antiguo. Pero hubo 10 tribus extranjeras llamados los bárbaros, que ellos fueron a invadir el Imperio Romano y asimismo a dividirlo. Hoy en día se conoce como Europa, ¿sí? y de los cuales voy a dar su nombre: los vándalos, los álamos, los suevos, los visigodos, los burgundios, los francos, los lombardos, los breteos, los hunos y los éulos. ¿Sí? Estas son 10 tribus extranjeras bárbaras que desintegraron, se invadieron el Imperio Romano y se formó Europa. Esto es la desintegración del imperio. Hoy en día nuevamente Europa ha querido volverse a reorganizar, o sea, el imperio de Europa como tal, unirse, o sea, que no estén divididos en naciones, sino que se han unido. Y esto poco a poco lo han ido logrando. ¿Cómo fueron logrando ellos esto? Ellos anteriormente existió lo que fue el mercado común europeo, pero después de esto no les dio pues como muchos resultados y le cambiaron el nombre a la Unión Europea. ¿Qué significa la Unión Europea? Que ellos finalmente quieren lograr un solo gobierno. Por ahora tienen una única moneda, ¿sí? Que en el 1998 se creó el euro con el propósito de unir a todos los países de Europa. Para viajar entre ellos no necesitan visa entre los países europeos, además no hay fronteras y además es muy económico viajar entre los países de Europa, ¿sí? Por eso, por la Unión Europea. ¿Qué pretenden ellos? Que el resto del mundo tome como ejemplo y se una. O sea, lo que se busca es un gobierno mundial, ¿sí? un único gobierno con un único presidente mundial, ¿sí? O sea, que todo sea unido. Y ese es el propósito del nuevo orden mundial. Un solo gobierno global. ¿Sí? Desde hace mucho tiempo
ellos, los gobernantes, han visto la necesidad. ¿Para qué? Para que supuestamente no haya tanta división, no hayan tantas guerras. Ellos creen que con un solo gobierno ya no van a existir las guerras, ya no van a existir estos pleitos. También quieren unir todas las religiones, ¿sí? Eso lo conocemos como el ecumenismo, que donde ellos pretenden que todos seamos hermanos, que no haya división entre una religión o entre otra, sino que se logre la paz. Lo que el mundo está pidiendo a gritos es la paz, ¿cierto? Paz y seguridad, precisamente lo que la Biblia nos dice, ¿cierto? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, y es lo que el mundo está buscando, la paz. Hace muchos años se viene haciendo esto, y esto del nuevo orden mundial, pues no es nada nuevo, sino que ha cambiado, sí, la ONU, anteriormente se llamaba la Liga de las Naciones, así ha venido cambiando con el fin de establecer esa globalización, ¿sí? ese nuevo orden mundial o nuevo orden internacional, y es el propósito de ellos, unir a todos los países en una sola religión, una sola moneda, incluso si es posible una sola lengua, ¿sí? Porque no quieren que haya división entre los seres humanos, y eso es lo que se pretende. Bien, entonces estamos allí en Apocalipsis 13, donde dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, ya vimos que los 10 cuernos en el pasado eran estas tribus bárbaras. En el presente son 10 países, 10 naciones europeas, o también 10 regiones del mundo. ¿Sí? El mundo ellos lo tienen dividido a todos los países, digamos, a todas las regiones más bien, donde Latinoamérica, creo que lo tienen como el número 7, América del Norte lo tienen como el número 5, y así cada región. ¿Para qué? Estas 10 regiones quieren unificarlos, ¿sí? Para formar un solo gobierno. Y hablemos de las 7 cabezas. Bueno, las 7 cabezas se cree que muy posiblemente se trate de los 7 mayores imperios que han existido, que han sido opresores contra el pueblo de Dios. Y el primer imperio que fue el opresor contra el pueblo de Dios fueron los egipcios, ¿sí? Recordemos que ellos esclavizaron a los israelitas por aproximadamente 430 años. Ese fue el tiempo que ellos estuvieron esclavizados. Y así otros imperios, como el asirio, el babilónico, el medo-persa, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Todos estos imperios han oprimido al pueblo de Dios, han hecho grandes masacres a los judíos y también a los cristianos, ¿sí? Después de que existieron los cristianos, después de que Cristo vino. Antes eran los judíos, ahora judíos y cristianos. O sea, hoy en día existe todavía, ¿no? A través de Roma papal. O sea, Roma no dejó de existir completamente, dejó de existir como imperio, pero existe Roma papal, que eso todavía lo vemos, todavía vemos que Roma gobierna la parte religiosa, ¿sí? Eso lo vemos todavía, o sea que el imperio romano totalmente no se ha acabado. Entonces continuamos ahí, todavía no hemos salido del versículo 1. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Ya habíamos dicho que esos cuernos significaban poder, y esas diademas eran coronas. Sí, aquí podemos ver una diferencia ahí en el Apocalipsis 12:3 dice: también me pareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí vemos que el dragón, que es Satanás, también tenía lo mismo. O sea, es lo mismo, simplemente que las diademas las tenía en sus cabezas. Y acá vemos que acá las tiene, es en los cuernos. Las diademas están en los cuernos. ¿Qué significa esto? Que el máximo poder, digámoslo así, reside en Satanás, y que ese poder le es dado al anticristo. O sea, el poder que el anticristo tendrá será simplemente otorgado por breve tiempo. Dice: y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, ¿qué significa blasfemia según la Biblia? Vamos a ir a Lucas 5:21. Lucas 5:21, dice así: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Allí vemos que la palabra blasfemia
significaba que solamente Dios, o sea, que otra persona no podría perdonar pecados sino solamente Dios. Ellos ahí atribuyeron a que Jesús no era Dios, ellos pensaban que no era Dios y que por eso Él no podía perdonar pecados. Es blasfemia en la Biblia, que solamente Dios puede perdonar pecados y no otra persona, ¿sí? Y por eso pensaron que Jesús no era Dios y lo hacía. Pero hoy en día, ¿quién se atribuye el que puede perdonar pecados? Que si la persona va y se confiesa, esa persona puede perdonar pecados. Ya sabemos que son los curas católicos, ¿cierto? Que ellos esta parte ellos son blasfemos. Así que el anticristo ya vamos viendo más o menos cuál es su rama, o sea, cuál es su ascendencia, digámoslo así. Y vamos a ir a Juan 10:33, que también nos muestra otro ejemplo de blasfemia en la Biblia. Juan 10:33. Dice así: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, para los judíos, y según la Biblia, hacerse Dios sin serlo es una blasfemia. Pero aquí vemos que Jesús era absolutamente Dios. O sea, Jesús no estaba blasfemando, pero ellos decían esto. ¿Y quién es el que se dice ahora en nuestros tiempos que es el vicario de Cristo? Que es el representante de Dios en la tierra. Exactamente, el Papa católico. Él se dice a sí mismo que es el vicario. O sea, todos los papas que han existido se atribuyen estos títulos blasfemos. ¿Por qué? Porque solamente Dios, solamente hay un Dios. Dice la Biblia, solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y en este momento, cuando Jesucristo ascendió al cielo, quien vino en su reemplazo fue el Espíritu Santo. Él es el vicario de Cristo en la tierra, el Espíritu Santo. No es ningún hombre. No es ningún hombre, sino el Espíritu Santo. Por eso estos hombres que se hacen llamar a sí mismos los vicarios, el vicario de Cristo, están blasfemando contra Dios. Así es de que el anticristo también tendrá estos nombres blasfemos. Esta bestia que vendrá, que saldrá del mar, dice la Biblia, o sea, de las naciones, saldrá de muchas naciones. O sea, nosotros sabemos algo acerca de la identidad, de la nacionalidad del anticristo. Sí, la Biblia dice que es necesario para que los judíos lo acepten que sea un judío. Sí, ellos no van a aceptar a un extranjero, aunque bien será sirio, porque la Biblia en otros 3 libros de la Biblia nos dice acerca de la nacionalidad del anticristo, que será sirio, a la vez judío. O sea, los judíos es el único país los israelitas es el único país en el mundo que no pierden su linaje, no pierden su nacionalidad, a pesar de que nazcan en otro país. O sea, basta con que el padre sea judío, ellos siguen siendo judíos, aunque nazcan en otros lugares. Por eso Él vendrá de las naciones, Él vendrá de en medio de las naciones agitadas, ¿sí? Y qué mejor que el Medio Oriente, que son naciones que están en continua guerra, ¿sí? En continuo pleito, peleo contra el mismo pueblo de Israel. Entonces es lo que principalmente yo creo, ¿sí? Que es judío, porque ellos los judíos no aceptarían a otra persona que no sea judía como su Mesías, porque recordemos que los judíos están esperando al Mesías. Ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías, ellos aún están esperando al Mesías, pero el que va a venir es el engañador, el antimesías, ¿sí? Porque él dice que él tiene la habilidad, tiene la astucia de engañar a muchas personas, y él va a engañar incluso a muchos judíos haciéndose pasar por Dios. Dice la Biblia que él va a tomar el lugar de Dios, se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso lo dice en el libro de Daniel. Eso es también conocido como la abominación desoladora, que el anticristo se siente en el templo de Dios. La ciudad santa dice que será hollada. Será esa parte, hay una parte en el templo, cuando se construya el tercer templo, que será hollada por los gentiles, ¿sí? Y que ellos van a hollar la ciudad santa. Bien, entonces ahora sí vamos a ir al libro de Daniel, vamos a comparar, porque a continuación ahí en Apocalipsis 13 vemos que nos va a narrar acerca de
de las bestias, ¿sí? Y el capítulo 2, el versículo 2 dice que empieza a narrarnos de las bestias, pero antes de continuar allí en Apocalipsis, vamos a ir a Daniel 7, que nos habla sobre esto. Daniel tuvo un sueño, tuvo una visión, donde él vio 4 bestias. Sí, él vio ahí, vamos a ir. Daniel 7, el versículo 2, dice: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Mire, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces miremos que la visión que tuvo Daniel, en la visión que tuvo Daniel también las bestias salían del mar. O sea, acá es una sola bestia que tenía 7 cabezas en Apocalipsis. Es una sola bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí en Daniel él ya ve 4 bestias. Sí, es un poco diferente, pero es la misma. Exactamente quiere representar lo mismo. Versículo 4 dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Bien, entonces allí podemos ver que Daniel ya tuvo esa visión, vio 4 bestias. ¿Y qué significaban estas 4 bestias? 4 reyes o 4 reinos o 4 imperios. Sí, dice que ellos salían del mar, o sea, es muy similar a lo que estamos viendo ahora, que salen del mar. Dice que la primera era como león y tenía alas de águila. Bien, entonces, ahí el león significa fiereza y poder destructor, y esto se refiere a Babilonia, sí, al imperio babilónico. Eso es lo que representa el león. Dice que tenía alas como de águilas, y dice que yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, sí, la caída de este imperio, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies. O sea, se paró como en las 2 patas, como en 2 patas, dice a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. O sea, ciertamente yo no estoy explicando exactamente esta parte de Daniel, sino que ahí muy rápidamente, porque estamos en Apocalipsis, pero estamos haciendo la comparación. Dice el versículo 5: y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro. Bien, ahí el oso representa el poder de aplastar, y dice que se alzaba de un costado más que del otro. Representa al imperio medo-persa. Sí, estas 2 naciones que se unieron para formar un solo imperio, pero habían unos que eran más fuertes. Por eso dice que se alzaba más de un costado. Los persas eran un poco más fuertes que los medos, ¿sí? Que los de Media, este país. Y esto representa el paganismo y la riqueza. Entonces, esta es la segunda bestia. Y la tercera bestia dice: semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esto representa, el leopardo es como la agilidad, ¿sí? Eso es lo que es un leopardo o pantera. Entonces representa al imperio griego, a Grecia. ¿Sí? Grecia representa la gloria, la brillantez. En Grecia se dio lo que fue la literatura, la filosofía, ¿sí? Y también la adoración de las imágenes, que vamos a ver que todo esto fue más adelante adoptado por Roma. Bien, entonces ahí estamos viendo que dice que tenía 4 cabezas. Ahí cuando, bueno,
Esa primera bestia se refiere a Grecia y a Alejandro Magno. Sí, Alejandro Magno fue un joven que conquistó, él murió joven, pero mira, a sus 33 años, este hombre ya había conquistado el mundo antiguo conocido. Él fue conquistando rápidamente, y cuando él murió, él dejó este imperio, lo heredó 4 de sus generales, por eso ahí habla de 4, ¿sí? De 4, dice 4 alas de ave en sus espaldas tenían también dominio, ¿sí? 4 cabezas, ahí se refiere a eso. Habla exclusivamente del imperio griego. Entonces ahí, y dice más adelante que él vio una bestia diferente, ¿sí? Una cuarta bestia, que era diferente de todas las otras, que era terrible y espantosa. O sea, no se había visto antes algo, no se podía comparar a ningún animal conocido. Acá vemos que se compara a un león, a un leopardo, a un oso, incluso a un águila, ¿sí? Se hace la comparación, pero a esta otra bestia cuarta, que es la que estamos viendo ahorita en Apocalipsis, que ve una sola bestia, ¿sí? Ve una sola bestia, pero con estas otras características. ¿Qué quiere decir eso? Que esta última bestia que estamos viendo en Apocalipsis va a tener las otras características, va a tener características de todas estas 3 bestias. Es decir, que esta cuarta bestia va a ser terrible, en gran manera espantosa, va a ser peor que todo lo demás. Si bien los imperios que han existido han hecho gran maldad, han hecho gran daño al pueblo de Dios, han perseguido, han hecho mal, se han hecho desastres, han torturado cristianos, torturado gente. Nerón fue un hombre muy malo, muy sanguinario. Ellos no les importaba matar a la propia mamá, no les importaba matar a la esposa, a los hijos, con tal de que no les fueran a quitar su reino. Así eran estos emperadores, eran malos en gran manera. Y dice que esta bestia va a tener de todo eso, pero va a ser aún peor. O sea que el anticristo va a ser peor que nunca antes. La humanidad ha estado sometido a algo tan terrible, a un imperio, a un dominio total, global, tan terrible. ¿Qué pasa? Hoy en día nosotros vamos y predicamos el evangelio a las personas, y las personas lo que hacen es burlarse de nosotros, enojarse con nosotros, porque estamos predicando a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Ellos esto hacen. Pero ¿qué pasa? Ellos sí van a tener que adorar a la bestia. Ya vamos para allá, donde dice que todos se maravillarán de la bestia. Porque el que dice la Biblia que el que no creyó a la verdad, Dios le envía un espíritu engañoso, ¿sí? De que no sean salvos. ¿Pero por qué? No es que Dios sea malo. Muchos dicen, ¿cómo es posible de que Dios le... ¿Pero por qué es? Pero porque no creyeron a la verdad. Porque no creyeron en Jesucristo. Porque no creyeron en el anuncio. La Biblia dice que el que no creyó ya ha sido condenado por cuanto no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya fue condenado. O sea, la sentencia ya está dada. La persona que no cree en Jesucristo, ya su sentencia fue dada. En el mismo momento que no creyó, ya fue condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en la verdad. Entonces, ¿qué le va a tocar creer? En la mentira, en el engaño. Ya sabemos que Satanás es el padre de la mentira, el padre del engaño. Y a él van a adorarlo, a él van a seguir. Continuamos ahí, en Apocalipsis 13. Dice, ahora sí el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces ya vemos que esta cuarta bestia hereda todo lo de los otros imperios. ¿Sí? A ver, en el león habíamos dicho que es Grecia, y esto significaba la rapidez, la gloria, la idolatría de las imágenes. Entonces mire, esta cuarta bestia también podemos denominarla como el anticristo y todo su sistema, pero a través del imperio romano. Perdón un momento. A través del imperio romano. Entonces mire, la adoración de las imágenes no viene de Roma, no nace en Roma, eso nace en Grecia. Ahí es donde, recordemos cuando el apóstol Pablo nos dice que él fue a una ciudad y vio tantas imágenes, vio la adoración a ídolos, a Apolos,
a Cera, a todos estos, a Artemisa, a todos estos dioses hechos por el hombre, y dice que se enardeció su corazón, ¿sí? Se enardeció su corazón de ver tanta idolatría, ver que no habían conocido al Dios verdadero, sino que adoraban imágenes. El Señor abomina, es una abominación para el Señor el hecho de venerar imágenes, o simplemente con tenerlas. Muchos dicen, no, es que yo no adoro las imágenes, yo las tengo allí, pero yo no las adoro. Pero es falso. La Biblia simplemente con el hecho de tener una imagen esculpida en algún material, o simplemente un cuadro, eso es abominación para el Señor. Pero de allí viene la idolatría. A Satanás le encanta la idolatría, le encanta engañar a la gente, le encanta que la gente adore imágenes, adore santos, venere cosas que existen. Sí, él sabe que detrás de esas imágenes, detrás de esas vírgenes, quienes se esconden realmente son demonios, pero a Satanás le gusta eso. A Satanás le gusta que la gente adore a los propios demonios. Sí, están disfrazados, sí, tienen un disfraz, pero a él le gusta esto. Entonces, esto representa el leopardo, la rapidez de Grecia, la idolatría a las imágenes y toda la brillantez. O sea que este último imperio va a ser un imperio brillante. Bien, y ya habíamos hablado sobre Alejandro el Grande, ¿no? Y dice también que tenía pies como de oso. Habíamos hablado del poder de aplastar, que era medo-persa. De ahí se adoptará las riquezas y también el paganismo. Este nuevo imperio, esta nueva bestia, va a adoptar el paganismo y la riqueza. Bien, dice, tenía pies como de oso y su boca como boca de león. Entonces, ¿cuál era el león? ¿Recuerdan? Babilonia. Babilonia, el orgullo. Sí, esto representa el león, la fiereza y el poder destructor de Babilonia. Babilonia dictatorial. También significa confusión. Recordemos algo. La palabra Babel viene de Babilonia. Allí en Babel fue donde se dio toda la confusión. Eso significa Babel. Allí fue cuando el hombre quiso hacer un gran edificio, hacer una gran torre para ir al cielo. Ellos dicen, hagámonos una torre y vamos al cielo. Pero dice la Biblia que ahí fue donde el Señor envió confusión, confundió las lenguas, ¿sí? Porque antes existía una sola lengua en el mundo, todo el mundo hablaba un mismo idioma, pero en ese momento por el hombre querer enaltecerse, a Dios le toca confundir, porque Dios establece unos parámetros, unas leyes, y el hombre siempre quiere violar esas leyes, violarle esos mandamientos. Dios pone al hombre un límite, pero el hombre siempre ha querido a sí mismo ser desobediente y enaltecerse contra Dios. Podemos recordar algo que pasó con Nabucodonosor, cuando él fue el rey de Babilonia. Recordemos que él se enalteció, que él decía que todo lo que había hecho era por su propia fuerza. Sí, él dice, todo lo que tengo, se sentaba en el palacio y miraba, todo esto es por mí. Pero ahí fue cuando Dios lo humilló y dice que puso corazón como corazón de bestia. Y dice que comía hierba, ¿sí? Como los bueyes, al igual. Hoy en día se conoce que hay una enfermedad que se llama licantropía o boantropía. Es donde el cual se adopta comportamiento animal. Las personas con esta enfermedad, es una enfermedad mental, también podemos decir que es demoníaca. Esta enfermedad hace que las personas o ladren como perro, o aúllen como lobos, o quieran comer hierba, o hacen como cualquier animal, como cualquier bestia. Entonces esto significa que Dios está quebrantando el orgullo de las personas. Y también lo hizo con Nabucodonosor, hasta que él, dice la Biblia, que le fue de vuelta la razón a Nabucodonosor para que él reconociera que no era por su propia mano, sino por Dios. O sea, que Dios es el que da todo. Nosotros no podemos hacer nada, nosotros simplemente somos seres humanos al servicio de Dios. Pero toda la gloria siempre la lleva a Dios. A Herodes también le pasó algo mismo, y ya le pasó algo, ¿no? Que él decía que él era Dios, que la gente decía que él era Dios, y él no dijo nada, no, yo no soy Dios, sino que él lo aceptó todo esto. ¿Y qué pasó? Dice que en aquella misma hora murió y fue invadido por gusanos. ¿Por qué? Por quererse hacer igual a Dios.
Bien, entonces ahí estamos en el versículo, continuamos en el 2 aún, dice, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y ya habíamos dicho quién era el dragón, ya sabíamos del capítulo anterior que el dragón es el mismo Satanás. La Biblia dice el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y eso está ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis. Eso está en el versículo, ya se los digo. Versículo 9, 12:9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, en cual engaña al mundo entero. Entonces, ¿quién es el dragón? Satanás. ¿Y quién le va a dar poder y autoridad a la bestia y su trono? El diablo. O sea, el anticristo es el hijo de Satanás, el engañador, el antimesías, aquel que viene en su propio nombre, aquel que quiere hacer todo lo que hizo Jesucristo, quiere imitar en sus milagros, quiere en todo, incluso en su nacimiento, quiere tratar de imitar a Jesucristo. Pero ya sabemos que Él es el padre de mentira, el padre de engaño. Y ese poder que va a tener la bestia, va a ser un poder dado por Satanás. El anticristo es la obra maestra de Satanás, es el hijo. Dice la Biblia que cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea que el anticristo viene al mundo por obra de Satanás. No es un ser humano común y corriente. O sea, podemos decir si es un humano, en esto podemos decir, así como Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios, podemos decir también lo mismo del anticristo, pero a la inversa. Sí va a ser hombre y también diablo. Sí es como un engendro de Satanás. Este va a ser el anticristo. Versículo 3 de Apocalipsis 13 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en este momento? Que esta última bestia, que una de sus cabezas fue herida como de muerte, muere. La Biblia, vamos a ir a Ezequiel 28. Ezequiel 28 y voy a leer del 1 al 10. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros. Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Entonces aquí vemos que se hace una referencia a lo que sería el anticristo. ¿Sí? Aquí está hablando del rey de Tiro, pero se refiere en el sentido espiritual al anticristo. Primero que todo, ¿qué está diciendo? Que se enalteció su corazón. Sí, este hombre va a decir que él es a sí mismo Dios, pero Dios le dice, siendo tu hombre y no Dios. Él no es Dios, pero él se va a hacer pasar por Dios. Su corazón va a ser altivo, enaltecido. Dice la Biblia que vendrá un príncipe que será altivo de rostro. El anticristo será un hombre muy altivo, orgulloso. Sí, también dice que acumulará grandes riquezas. También va a ser un hombre rico, un hombre que va a tener
mucho poder económico, a su vez que dice, eres tú más sabio que Daniel. Dice la Biblia que Daniel fue 10 veces más sabio que cualquier hombre, Daniel y sus amigos. Pero aquí nos dice que este hombre va a ser más sabio que Daniel. O sea que el anticristo va a venir con tal vez muchas carreras, va a ser un economista, un estadista, va a hablar muchos idiomas, va a saber de filosofía, de arte, va a ser un hombre que va a saber demasiadas cosas, matemáticas, física, química, cualquier cosa, cualquier ciencia que el hombre pueda imaginarse, este hombre va. Dice la Biblia que no hay enigma que le sea oculto. O sea que este hombre va a saber demasiado. No va a ser cualquier persona ignorante por ahí, no. Va a ser un hombre muy sabio, aún más sabio que Daniel. Su inteligencia será grande. Por esto la gente va a quedar admirada cuando lo vean, cuando él se presente, cuando muestre todo lo que sabe. La gente dice que se va a maravillar al ver todo esto. Y dice que también se enalteció su corazón. O sea, allí vemos muchas de las características que va a tener el anticristo. Va a ser un hombre muy sabio, va a ser un hombre muy rico, sabio, rico, altivo. También hay otra parte que dice que del amor de las mujeres no hará caso, ni del Dios de sus padres. Sí, o sea, creemos que se puede tratar de que es homosexual, sí, porque si no va a querer a las mujeres, es muy probable que sea homosexual. Y dice en el versículo 7, ahí, Ezequiel 28:7 dice que va a ser hermoso. ¿Sí? Dice, por tanto, aquí